Los giros argumentales son probablemente uno de los recursos que más se llegan a utilizar descaradamente en los videojuegos en los últimos años. Una escena o un dato que cambia por completo nuestra perspectiva y casi siempre hace que una historia que ya de por sí era atrayente se haga mucho más interesante. Y seguramente en tu mente ya tengas una considerable lista de juegos que vienen con un giro argumental que en su momento te logró desconcertar enormemente. Pero créeme que lo que veremos el día de hoy seguramente se ganará un lugar especial en tu lista de traumas. Y es curioso porque, aunque estoy completamente seguro de que en la audiencia algunos ya sabrán de qué voy a hablar, y el juego en cuestión ya tiene muchos años de haber salido, este es un tema que no he visto prácticamente a nadie tocarlo, a menos que yo sepa. Ni siquiera tomarlo en cuenta en alguno de esos tops de giros de trama interesantes en juegos, o algo así. Hay una saga de juegos llamada Drawn to Life, diseñada casi específicamente para la Nintendo 10, y digo saga porque originalmente solo son 2 juegos, pero por ahí hubo una versión de Bob Esponja basada en el episodio del trazo, pero estoy divagando. De inicio, estos juegos no son la gran cosa, sino solo una excusa para aprovechar la pantalla y lápiz táctil del Nintendo 10, que en ese entonces eran muy novedosos, y a primera vista lucen como el típico juego infantil que ni siquiera a los niños les interesa. Por eso, no es particularmente extraño que sean juegos un tanto desconocidos. De hecho, antes de la creación de este video ni siquiera sabía de su existencia, pero no exagero en decir que son bastante buenos, incluso con algunas partes más difíciles de lo que teóricamente deberían, y que la frase "no juzgues un libro por su portada" les queda como anillo al dedo. En el primer juego se nos presenta la historia, la cual es bastante fácil de seguir, aunque muy bien desarrollada. Básicamente, este es un mundo en el cual existen unos seres llamados Raposa, que son una especie pequeña antropomórfica inspirada en zorros, pinches furros. El villano en cuestión es un culero llamado Wilfred, que está cagado con el mundo y como buen niño edgy, quiere quitarle el color al mundo y que este se consuma en oscuridad y sombras. Solo que este sí lo puede hacer. Literalmente, ya saben, juego de dibujo. Todo comienza con una pequeña raposa llamada Mari, quien le suplica al creador, que somos nosotros, que ayude a salvar el pueblo, a lo que responderemos dibujando un héroe, el cual cobrará vida y será la ayuda primordial para el resto de personajes. Hay otro personaje principal llamado Joey, que prácticamente hace dúo con Mari, pero no es muy relevante por el momento. El resto del juego va sobre ir cumpliendo distintas misiones para ayudar a restaurar la aldea y tratar de regresar la paz a los Raposa, hasta el momento de la pelea final, en que te vergueas a Wilfred y todo vuelve a la normalidad, y todos son felices y contentos, con la particularidad de que en cierto momento creas una cosa llamada la llama eterna, que será un artilugio fundamental para disipar la oscuridad. Pero no me enrollo mucho con esto, pues lo veremos un poco más adelante, creo. El segundo juego, Drawn to Life, The Next Chapter, es un poco más complejo y ciertamente más oscuro. Simplemente basta decir que empieza con la pesadilla de uno de los personajes llamado Heather, en la cual prevé el regreso de Wilfred, quien efectivamente logra volver de la tumba y la posee. Ya saben, para niños. Aquí abro un paréntesis para hablar un poco de Heather, que es un personaje que encontramos en una mazmorra del primer juego, y tiene la particularidad de ser una raposa que tiene la mitad del rostro cubierta de oscuridad. A su vez, hay otro personaje llamado Mike, quien curiosamente no es un raposa, sino un ser humano que quedó atrapado en el pueblo. No se vayan a olvidar de estos dos, puesto que serán sumamente importantes más adelante. Esta segunda parte realmente tiene un argumento un poco más elaborado. Las acciones de Wilfred son un poco más inteligentes y más arteras, y hay ciertas partes de la trama que son más oscuras, como la pérdida de voz de uno de los personajes luego de un concurso ciertamente cuestionable, y la traición de Mari, quien accede a ayudar a Wilfred a cumplir su malvado plan. Pinche morra bipolar. Cumplimos misiones, ayudamos a personajes, y aunque al final ciertamente logramos vencer a Wilfred, eso está completamente lejos de ser un final feliz. Y es aquí, una vez explicado todo el contexto principal de los juegos, que nos podemos adentrar en la parte más oscura de este mundo. Tan solo al empezar The Next Chapter, se nos hace una especie de sutil advertencia de lo que nos esperará más adelante. El juego empieza con una secuencia muy rara. En la pantalla aparece un cuadro de diálogo en el que se te pregunta: ¿qué recuerdas de ese día?
a lo que se te abren las siguientes opciones. Estaba oscuro y lloviendo. Estábamos cerca de un bosque. Y llevaba puesto un abrigo. Posteriormente, salen otros cuadros de diálogos similares, preguntándonos qué más recordamos, y nuestras opciones son un monstruo oscuro, humo negro espeso, y estábamos solos. En otro cuadro, se nos pregunta qué estábamos haciendo cuando ocurrió, pero no se nos especifica qué. Lo que podemos responder es, estaba abrazada de él, traté de mirar a otro lado, y todo pasó demasiado rápido. Luego de este breve interrogatorio, aparece un texto preguntándonos si podríamos realizar un dibujo de lo que ocurrió ese día, a lo que, aunque no sabemos qué estamos respondiendo, haremos el dibujo basado en las respuestas que dimos. Después de eso, aparece una frase en la que solo se puede leer la palabra creador, y el resto es totalmente incomprensible. Como digo, esta secuencia es extraña, más aún porque durante todo el resto del juego, nada de lo que hagamos tendrá que ver con esta parte. Podríamos llegar a creer que es solamente algún tutorial, o calibración de control, o cualquier otra cosa, pero es justamente al final del juego que esta parte cobra sentido. Luego de vencer a Wilfred, el rostro de Heather, quien tenía la mitad envuelta en oscuridad, regresa a la normalidad, y pensamos, bien por ella. Ahora bien, la traición de Mary es un punto importante, pues en el primer juego, ella es quien ruega al creador por ayuda, solo para luego, en este juego, ayudar al villano. Si seguimos el argumento, podemos entender, o al menos deducir, los motivos que tuvo para esto. Y de hecho, una vez que se soluciona el problema, ella hace mención de que Wilfred le contó un secreto importante, desgarrador y sumamente aterrador que está vinculado a Mike, aquel otro personaje que les pedí que no olvidaran, el único humano en todo este pueblo. De hecho, Mike le cuestiona directamente el motivo de su traición, pero antes de que Mary nos diga el secreto en cuestión, de la nada, la pantalla hace un movimiento brusco. Todos los personajes desaparecen, todo queda en blanco, y solo queda Mike, confundido, mirando a todos lados. Y entonces, aquella frase con la que empieza el juego vuelve a aparecer. ¿Qué recuerdas de ese día? Heather aparece en pantalla. Se pone cerca de Mike y las preguntas del inicio vuelven a aparecer con sus respectivas respuestas. La última frase es, ya veo, gracias. Heather mira la pantalla y se desvanece. Mike está confundido. La pantalla se pone en negro y otra vez aquel texto extraño donde solo se podía distinguir la palabra creador y el resto era incomprensible. Ahora se acomoda para dejar ver la frase, Dios, devuélveme a mi hermanito. Ahora todo cambia. La pantalla hace un paneo para mostrar la imagen de una familia feliz, una pareja en compañía de sus 2 niños, saliendo de un parque de diversiones. Los créditos comienzan y aparece otra imagen, esta de un auto avanzando a través de un bosque, como el que se mencionaba en las preguntas. Es de noche. La familia va despreocupada. Los padres charlando, el niño dormido y su hermana tomando su mano mientras ve por la ventana. Súbitamente aparece un coche de frente al auto familiar. La niña abraza a su hermano. Los autos chocan y vuelcan. Todo se cubre de humo. Los padres han perdido la vida. En la siguiente imagen, vemos a la niña con vendas que cubren la mitad de su rostro. Ella está al borde de una cama en la que se encuentra su hermano con los ojos cerrados. Ella sostiene su mano. En la misma habitación hay un policía. El hermano logra despertar y la niña lo abraza efusivamente, y el policía alerta a todos en lo que parece ser un hospital. Y ahora, algunas cosas empiezan a cobrar sentido. Aquella raposa con la mitad del rostro cubierto en oscuridad es la niña Heather. Por su parte, aquel único humano en ese mundo era el pequeño Mike. Desde entonces que la mecánica de dibujar toma otro nuevo significado. No lo hace solo porque sí. Salvar el mundo dibujando es una metáfora del policía pidiendo que recrees el accidente. La oscuridad que invade un mundo colorido parece representar el desastre consumiendo una vida inocente. Que encarnes el papel de creador
no es casualidad. En cierto modo eres Dios, aquel que auxilió desde el primer juego y quien hace posible que Mike despierte del coma. La última imagen nos muestra a dos peluches que los niños posiblemente consiguieron en la feria, y su apariencia es la misma que la de Mary y Joey, los personajes principales que te acompañaron en tu aventura. La canción que suena mientras se nos muestra esta secuencia final se llama Real Life y parece ser cantada por Heather y habla sobre la desesperación que siente. Realmente este final es sumamente oscuro, en cierto modo traumatizante, pero más que nada extraño, pues, aunque quedan entendidas ciertas cosas y se nos da una nueva perspectiva de otras, realmente es, insisto, raro. Estoy de acuerdo en que no es ni de lejos el final más oscuro y traumatizante y feo de los videojuegos, por si pensabas poner ese comentario en la descripción, pero ciertamente es inesperado. En juegos de alto nivel, cuyo público objetivo son adolescentes y adultos, ciertamente hay giros argumentales que te logran dejar descolocado, pero pueden llegar a ser un tanto esperados o ayudar a hacer mucho más grande el lore. Pero de un juego planeado para niños pequeños, que de buenas a primeras te cimenten que va de un choque de autos, padres muertos y un niño en coma, es jodido. En el buen sentido, pero jodido. Y es que ni siquiera estamos hablando de un final secreto o alternativa morbosa, es el final único, unos cuantos minutos que le cambian todo el sentido a horas y horas de un juego exageradamente inocente en apariencia. Quiero decir que este video fue posible gracias a la usuaria de Twitter Aura Moon, quien en 2019 hizo un hilo relatando todo esto, y me sorprende que nadie haya aprovechado para hacer un video antes. No obstante, me tardé un poco más en hacer este video, puesto que me puse a investigar del asunto. No conocía el juego de nada, y quería tener una noción bastante clara de él para abordarlo correctamente. Y puedo decir que es una lástima que este juego no sea tan reconocido como debería. Argumentalmente, como vimos, es increíble, y en jugabilidad pues está muy bien puntuado. Realmente una joya perdida. Pero en fin, ¿qué piensan ustedes de esta saga de juegos tan inesperada? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Espero que el video les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo más juegos que nos vuelen la cabeza, o yo que sé. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.